Bien, veamos las dificultades o los inconvenientes que aparecen en los métodos de eliminación. En todos los métodos de eliminación que consisten todos ellos en em, encontrar un sistema equivalente al original y luego despejar ecuación por ecuación. La primera y más notoria es la división por cero. ¿Mm? Si un elemento pivote es cero, el método directamente falla porque debemos, para normalizar una fila, eh, encontrar el factor para eliminar el coeficiente en cuestión de esa fila, utilizar el elemento pivote en el denominador del mismo. O sea que el método falla. Si ese elemento no es cero, pero es muy cercano a cero, el error de redondeo va a ser grandísimo, ¿no? Porque ese factor va a dar un valor muy, muy, muy alto. Entonces, ese es otro problema que puede surgir relacionado a la división por un elemento cercano a cero. El siguiente es los errores de redondeo que, como dije la hora pasada, se van acumulando operación tras operación. Y eso, en el caso de lo que denominamos sistemas mal condicionados, puede hacer que el, el sistema equivalente, aunque el sistema de ecuaciones no sea muy grande, no tenga las mismas soluciones, es decir, que realmente no sea equivalente que el sistema original. ¿M? Un sistema mal condicionado es, lo podemos ver gráficamente para un sistema de dos ecuaciones, es aquel, si graficamos las rectas que representan a ambas ecuaciones, un sistema en el que em, el conjunto solución abarca una gran parte de la intersección de estas rectas. No se puede ver con gran precisión dónde está la solución. Entonces, una pequeña modificación en alguna de los coeficientes de las de estas rectas, de estas ecuaciones, hacen que la parte donde está la solución, que aquí no se ve claramente, donde está en esta zona, cambie en gran medida. En cambio, en un sistema bien condicionado, variando un poco los coeficientes del sistema, el punto de solución, si bien se va a correr, no lo va a hacer en gran medida. ¿Y cuándo se van a ir modificando estos coeficientes? Bueno, cuando veamos el ejemplo. Cuando yo parto de un sistema de ecuaciones y quiero llegar al sistema equivalente triangular superior para poder hacer la sustitución hacia atrás, en este ejemplo que tenemos acá prácticamente no hay error de redondeo. Es tan pequeño que, como dije, está más allá del dígito decimal 15. Entonces es como si no existiera el error de redondeo hasta la precisión que maneja la planilla de cálculo. Si el sistema estuviera mal condicionado, eh, por ejemplo, en este paso intermedio, este coeficiente, en vez de dar lo que está aquí, 29,33 periódico, daría eh, otro valor que puede ser cercano, pero ese valor cercano, en el error de redondeo que se va cometiendo en la eliminación, haría que cuando lleguemos al sistema equivalente, en teoría equivalente triangular superior, los resultados sean muy diferentes. ¿Mm? Es decir, que en los sistemas condicionados, mal condicionados, el error de redondeo es, puede ser muy, muy importante. ¿Mm? Recuerden que uno, paso tras paso, acá lo que va haciendo es obteniendo sistemas equivalentes al original hasta llegar al sistema equivalente que nos interesa, que es el triangular superior, a partir del cual es fácil la determinación de las incógnitas. Pero lo siguiente que está aquí también es un sistema equivalente al original, en teoría. ¿Mm? Es decir, que los coeficientes del sistema original,
de la matriz original y del vector B se van modificando en el proceso de eliminación. Entonces, si el sistema está mal condicionado, esa modificación en los coeficientes hace que sea muy diferente las soluciones a las que deberían dar. Entonces, lo primero es, la primera forma de mejorar las soluciones es, primero que nada, utilizar el estado de la tecnología actual. Utilizar muchas cifras significativas. Antes esto no era posible. Actualmente ahí está precisión cuádruple, traen los compiladores. Inclusive Python trae una librería para trabajar con precisión más allá de la doble. Cuádruple permite almacenar hasta 30 dígitos decimales. Trabaja con, en lugar de trabajar con 64 bits como la precisión doble, que es la estándar actualmente, trabaja con 128. Pero bueno, el costo computacional aumenta, obviamente. Entonces, lo primero y más perezoso van a utilizar el estado de la tecnología actual, más cifras significativas. Luego se pueden aplicar técnicas a los métodos de eliminación simple para reducir el error de redondeo o evitar la división por cero. La primera es la del pivoteo. Y cuando hablamos de pivoteo es pivoteo parcial por filas. Está pivoteo total que es o completo por filas y por columnas. Nosotros vamos a ver por fila, que creo que es lo que han visto en álgebra. Eso evita la división por cero. Y reduce el error de redondeo. Si el elemento pivote no es 0, pero muy cercano a 0, supongamos acá fuera 1 por 10 a la menos 7, bueno, el error de redondeo va a ser muy grande. Aplicando el pivoteo, uno puede reducir ese error. Y por otro lado, el escalamiento. Vamos a ver un ejemplo muy simple que a veces el criterio de pivoteo no es, ¿cómo se diría? No es suficiente, esa es la palabra, no es suficiente para eh, reducir el error de redondeo. Hace falta otra técnica que es la de escalamiento, pero la vamos a mencionar y vamos a ver algo, un ejemplito muy, muy simple para que tengan en cuenta al aplicar el pivoteo, si alguna vez trabajan con esto. Bien, lo que hace el pivoteo es, antes de normalizar una fila, es decir, para eliminar un coeficiente, el coeficiente de esa fila que está por debajo del elemento pivote en esa columna, se debe elegir el mejor candidato a elemento pivote, es decir, el mejor, la mejor fila pivote. Si decimos que, por ejemplo, veamos aquí, la primera fila pivote es la 1, la primera que utiliza el método. Bueno, veamos si realmente los elementos de esa fila, y en particular es este elemento, el elemento pivote que tiene esa fila, es el mejor de todos los posibles elementos pivotes que hay si uno intercambiara las otras filas con la fila 1, con los elementos de la fila 1. Entonces, lo que hace el pivoteo parcial por filas, busca ese mejor candidato a elemento pivote utilizando el criterio de que debe tener el mayor valor absoluto. O sea, aquel elemento de mayor valor absoluto debe ser el elemento pivote. E intercambia las filas y luego sigue el procedimiento. Entonces, veamos esto para un ejemplo. No este que está aquí, el 9,9, que son dos ecuaciones, sino un poquito más interesante, que se tenga por lo menos tres ecuaciones, que es el sistema que está aquí. Este es el sistema original que está en el ejemplo que vimos en la hora pasada, nada más que es, el orden de las filas o ecuaciones no es el mismo, pero bueno, en teoría tienen las mismas
soluciones si se los resuelve numéricamente, ¿no? Para hacerlo un poco más interesante, voy a cambiar acá algunos signos de los coeficientes. Así que obviamente las soluciones no van a ser iguales que el sistema anterior, pero nos va a permitir trabajar de una forma más general. Entonces vamos a la planilla. Eh, Voy a buscar lo que tiene otra comisión, trabajar con otro sistemita, que está aquí. En otra hoja. Sí, profe. Es como el sistema que está acá en pantalla, nada más que cambie los signos, algunos signos de estos coeficientes, ¿no? Profe, yo tengo Acá pueden ver, una duda. cambie el signo aquí. Em, He cambiado el signo a este coeficiente y también he cambiado, bueno, se cambiaron acá no, estos coeficientes también. He cambiado aquí los coeficientes de la primera columna, con respecto a lo que está en el ejemplo de esta diapositiva. Entonces, tenemos este sistema, pueden copiar ahí en su casa, en la planilla de cálculo. Em, ¿Por qué? ¿Por qué cambié aquí los signos? Porque un error que he observado en el transcurso de la materia, sobre todo cuando hacían los parciales de manera manual, era que utilizaban mal el concepto de pivoteo. No buscaban el elemento de mayor, perdón, de mayor valor absoluto, sino que mucha gente buscaba el mayor elemento. Y aquí el mayor elemento, pueden ver, sería 0,3. Pero eso está más cercano a 0 que menos 3. Es más, si acá fuera menos 0,1, por ejemplo, y el elemento que tenemos aquí es 0 punto, varios ceros y luego el 3, es decir, sería 3 por 10 a la menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El mayor elemento es este, y es mucho más cercano a 0 que los otros. Es más, si trabajaran con 4 o 5 cifras significativas, es un 0. Y bueno, mucha gente he visto que ha utilizado incorrectamente el criterio. Entonces, bueno, acá se utiliza el signo negativo para que de manera correcta busquemos resolvamos un caso donde el elemento de mayor valor absoluto es el que tiene signo negativo. Bien, lo primero, tomamos los valores absolutos de la primera columna, porque la fila de índice 1 es la primera fila pivote. Debemos ver si realmente los elementos que están almacenados actualmente en esa fila van a ser los que se van a utilizar como fila pivote. Entonces, primero calculamos el valor absoluto de de los elementos de esta primera columna con igual índice a la primera fila. Y luego buscamos el máximo. Vamos a buscar aquí el máximo
de esta columna de valores absolutos que acabamos de calcular. ¿Mm? Y claramente es este. ¿Mm? También se podría buscar la fila donde esté ese máximo. En este sistema es muy pequeño, así que claramente podemos ver que el elemento de mayor valor absoluto es este, el A31. ¿Mm? Entonces, bueno, intercambiamos la fila 1 con la fila 3. ¿Está bien? 0. Con la fila 3. Bueno. Entonces simplemente hacemos referencia a las filas en cuestión aquí. ¿Mm? Aquí apunto a la fila 3. La fila 2 es la que tenemos en el sistema original. Y al lugar de la fila 3 va lo que estaba almacenado en la fila 1. Entonces tenemos el sistema ya pivoteado, de manera que el elemento de mayor valor absoluto es el que está aquí resaltado en negrita. Recién ahora proseguimos como lo habíamos hecho en la eliminación de Gauss simple. Debemos calcular F21 y F31. Entonces, en ambos casos el elemento pivote va a ser este que está aquí. Entonces, esto en la fórmula lo vamos a usar con referencia fija. F21 es A21, elemento a eliminar, sobre elemento pivote. Con referencia fija, arrastramos el resultado, la celda, y vemos que F31 se ha calculado correctamente, ¿no? A31 sobre A11. Bien, una vez hecho eso, seguimos como hicimos anteriormente. Normalizamos la fila 1. Normalizamos la fila 1 y la fila 2 para eliminar estos dos coeficientes. Este se eliminará en otro paso. Entonces, la fila 1 no cambia, porque ya se la ha pivoteado. Y normalicemos, escribamos sola vez la fórmula, utilizando referencias fijas. Entonces, lo que está aquí, el resultado que va a dar acá luego de la normalización, debe ser lo que está guardado originalmente, que eso va a ser variable cuando arrastremos, menos el F21, acá fijamos la columna, de manera que cuando arrastremos hacia abajo para eliminar este coeficiente, se actualice el factor y pase a ser F31. Es decir, aquí resaltan F4 reiteradamente hasta que fijan la columna. Signo pesos que anteceda a la columna. Y eso multiplicado por el elemento pivote. Lo pueden hacer aquí directamente o acá. Pero acá lo que fijan es la fila, porque luego esto se va a arrastrar hacia la derecha también. Entonces deben fijar esta fila. F4 o Shift F4, dependiendo del que tengan. Y fijan la fila, en este caso es la fila 7. ¿Estamos? Entonces arrastramos hacia la derecha, se actualizan esos valores. Si arrastro hacia abajo, hemos calculado los valores de la normalización de la fila 3. Voy a resaltar aquí la fórmula utilizada para la fila 3. Entonces, por ejemplo, el A3
2, que va a dar como resultado 0, es lo que se tiene guardado originalmente, menos la 31, perdón, lo que se tiene guardado originalmente, menos f31 por a11. ¿Está bien? Veamos el vector derecho. El B3 es lo que está guardado originalmente, menos f31 por B1. Es decir, que están bien calculadas las normalizaciones. ¿Qué queda por eliminar? Este coeficiente. ¿Mm? Acá nuevamente pueden hacer el procedimiento. Esto si el sistemita fuera un poquito más grande, digamos. ¿Mm? Pero acá claramente se ve que no hace falta pivoteo. ¿Mm? Esto está en el orden de las unidades, acá en el orden de las décimas. Directamente calculamos el factor F32 para eliminar este coeficiente, el A'32. Es igual al coeficiente a eliminar sobre el elemento pivote. ¿Mm? Bien, y lo que prosigue es la normalización por segunda vez de la fila 3 para eliminar el último coeficiente que no sea el de la diagonal principal. Copiamos los valores de las filas 1 y 2, que ya no se modifican, y hacemos la normalización de la fila 3 a partir de el elemento que queremos eliminar. Si bien acá ustedes saben que va a dar 0, es conveniente escribir la fórmula acá, porque si no da 0, claramente pueden ver que se han equivocado. Entonces, esto va a ser igual a lo que está guardado originalmente menos f32 por, acá como ya no sigo normalizando filas hacia abajo, no uso las referencias fijas, menos f32 por a22 en el estado actual. Da 0, está correcto. Acá me equivoqué. A ver, déjenme ver una cosa. Y que creo que no. Está bien. Acá me ganó el aturdimiento. Acá el error que cometí es... Acá está. No fijé la celda de F32, que se va a utilizar para hacer 0 a' 32 y bueno, para normalizar el resto de la fila. Entonces, estos valores que están aquí, el de A'3, A segunda 33 y B segunda 3, como están escritos ahí, son incorrectos. Ahora sí. Bueno, y lo que prosigue, que no lo voy a hacer acá, es hacer la sustitución hacia atrás. ¿Mm? La parte de la sustitución hacia atrás no cambia, porque trabaja con la matriz triangular superior. O sea, obviamente que los resultados numéricos van a cambiar de este sistema respecto al anterior. Si el sistema está bien condicionado, la matriz equivalente obtenida y el sistema tiene pocas ecuaciones, de manera que el error de redondeo sea pequeño, el sistema equivalente obtenido con el método de eliminación de Gauss simple y con el método de eliminación de Gauss con pivoteo, el sistema equivalente son dos sistemas equivalentes diferentes, pero ambos son equivalentes al original, es decir, que las soluciones van a ser la misma. El algoritmo de la parte de sustitución hacia atrás no cambia. No cambia eh, con respecto al método de eliminación de Gauss simple. Lo que van a cambiar son los argumentos.
que van a utilizar. ¿Está bien? Pero el algoritmo en sí no cambia. Entonces, si venimos acá a la parte de algoritmo, que vimos hace un rato, si bien no vamos a ver el algoritmo de eliminación de Gauss con pivoteo, la modificación del pivoteo está aquí, para elegir esta fila. La parte de la sustitución hacia atrás no cambia en absoluto, es decir, que si uno lo programa a esto con un subprograma o función para hacer la parte de eliminación hacia adelante y la parte de sustitución hacia atrás, esta parte la va a utilizar para el programita que se llame, por ejemplo, Gauss con pivoteo. Y también para Gauss simple. La parte de eliminación hacia adelante sí va a cambiar. Bien. Hasta ahí sería la parte de pivoteo. ¿Alguna duda hasta acá? A ver. No escucho porque no tengo silenciado el parlante y los auriculares, pues si no es mucho barullo. Así que manden a las consultas por acá. A ver, Francisco Castellano, escribió hace como 15 minutos. No entendió por qué eligió la fila. ¿Cuál fila? Bien, ustedes tengan paciencia. No uso digamos, los auriculares porque si no, si habla todo el mundo, esto es un barullo. Eh, lo del candidato de pivoteo. Hay que tener en cuenta la terminología. Siempre la primera fila pivote es la primera. Lo que hay que ver es si los elementos de esa fila pivote van a ser los que se van a usar. Entonces hay que ver si ese elemento, en cuestión este era 0,1, es realmente va a ser el elemento pivote. Por lo tanto, los elementos de esa fila en la fila 1 van a ser la fila pivote. Entonces, en el caso de pivoteo, todos los elementos que están por debajo del elemento pivote A11, candidato, también son candidatos a elementos pivote. Y eso es para cada vez que se va a buscar la fila pivote. Acá se hizo en la fila 1, columna 1, acá. Y en este caso, si bien lo hice visualmente, bueno, los candidatos a pivote eran 6,99 y menos 0,2. Estaba claro que este era el elemento pivote, ¿no? Pero cada vez que se va a elegir una fila pivote, se deben buscar los candidatos a pivote. Bien. ¿Qué pasa? Puede suceder, y vamos a ver este ejemplito, que no sea suficiente la técnica de pivoteo. Eso se da y se puede dar en sistemas de ecuaciones que provienen de problemas físicos, donde algunos coeficientes tengan un orden de magnitud mucho mayor que otros. Por ejemplo, en este caso, pueden ver que si uno aplica el criterio de pivoteo, claramente no hace falta pivotear porque el elemento A11 es mayor en valor absoluto que el A21. Si acá fuera menos 2, también. Ahora, yo puedo hacer lo siguiente. Comparar cuál es el peso relativo de los candidatos a pivote haciendo las siguientes operaciones elementales de fila. A cada fila la divido por el elemento de mayor valor absoluto en esa fila en la parte de la matriz A. Supongamos que el sistema no fuera este. Lo voy a modificar un poco así tiene algunas cositas más interesantes. Que los coeficientes fueran 2 para el caso de A11, 1 por 10 a la 5 es ahí. ¿Está bien? El A2, A12. Que el término del vector derecho para esa ecuación fuera 2 por 10 a la 5. 200.000. Y que acá tuviéramos en la segunda fila
tuviéramos estos coeficientes. 1, 4 y 2. Bueno, ¿está bien? Bueno, lo que uno puede hacer es más, acá podría ser, si quieren, menos 1. Acá, menos 4. Dividir por el valor absoluto del elemento de mayor valor absoluto en la matriz. En la matriz, no en el vector derecho, cada fila. Entonces, ¿cómo quedaría la fila 1? Bueno, se haría 2 sobre 10.5. ¿Está bien? Recuerden que cuando ustedes multiplican a una fila por una constante, el sistema sigue siendo equivalente. O sea, si cada uno de los elementos de esa fila, que incluye también al vector, al miembro derecho, lo multiplican por una constante, el sistema tiene la misma solución. 2 sobre 10 a la 5. Acá tendremos 10 a la 5 sobre 10 a la 5. Eso va a dar 1. Y acá tendremos 2 por 10 a la 5 dividido 10 a la 5. ¿Está bien? En la primera ecuación. Mientras que en la segunda tendremos 1 dividido 4. Lo que nos interesa es el valor absoluto. Si quieren lo pueden dividir por el elemento de mayor valor absoluto con el signo que tienen. Aquí lo que estamos haciendo es escalando las ecuaciones para ver cuál es el peso que tienen los candidatos a pivote. ¿Está bien? Entonces, por eso 1 sobre 4. Aquí menos 4 sobre 4 y acá 2 sobre 4. ¿Por qué se elige el elemento de mayor valor absoluto en una fila dada en la parte de la matriz? Porque son los que van a intervenir, aparecer cuando uno calcule los factores, los que hemos llamado F y J, para eliminar el elemento A y J, que va a ser ese factor A y J, ¿está bien? Dividido A sub II. Entonces, estos coeficientes, los de la matriz A, son los que pueden llegar a ser cercanos a 0, porque pueden llegar a ser elementos pivot, mientras que los coeficientes del vector derecho no van a intervenir en el cálculo de los factores f y j. Entonces, queda como resultado de esto que este elemento, 2 sobre 10 a la menos 5, es, voy a poner aquí, 2 por 10 a la menos 5. Queda como resultado el elemento A12 da como resultado 1, el vector derecho 2, y en la segunda ecuación esto queda 0,25, ¿está bien? Menos 1 y 0,5. El sistema es equivalente al anterior, a este. Ahora fíjense que comparando el A11 con el A21 escalados, este elemento está mucho más cercano a 0. Quiere decir que el peso que tiene este elemento en esta ecuación su magnitud es mucho menor a el otro, el único elemento que hay en la fila. Podrían ser más elementos, ¿no? Pero es mucho menor a este elemento. Entonces, para los fines prácticos, esto es algo cercano a 0. Si ustedes estuvieran trabajando, esto es 2 por 10 a la menos 5, estuvieran trabajando con 2 dígitos decimales, para la computadora esto sería un 0.
y tendrían una división por 0. Por lo tanto, si el sistema, este que está aquí, que yo lo modifico un poquito, usan solamente el criterio de pivoteo, el error de redondeo va a ser grande. Entonces, el escalamiento sirve para ver si es preciso el pivoteo o no. En este caso, vemos que sería preciso. Lo que se haría acto seguido es, con el sistema original, se hace el escalamiento para ver si hace falta o no el pivoteo. Vemos que hace falta el pivoteo. Y luego lo que hacemos es pivotear las filas. En este caso son 2 ecuaciones nada más. Pero con los coeficientes del sistema original. ¿Por qué? Y porque cuando escalamos estamos introduciendo error de redondeo. Entonces, el escalamiento sirve para saber si se va a pivotear o no. Si fuera necesario, viéndolo a partir de aquí, se pivotean los coeficientes del sistema original. Y ahí sí se hace la parte de eliminación. ¿Está bien? ¿Alguna duda con la idea del escalamiento? Si no es así, pasamos a lo que es descomposición LU. Bien. La descomposición LU, propiamente dicha, consiste en descomponer la matriz L, la matriz A, como un producto de dos matrices. Una triangular inferior L y una triangular superior U. Así que el producto L por U debe ser igual a la matriz original A. Ahora, esta descomposición se introduce en el marco de la eliminación de Gauss, ya sea simple o con pivoteo. Nosotros lo vamos a ver para el caso de eliminación de Gauss simple. Pero sepan que se usa para el caso de eliminación de Gauss con pivoteo. ¿Cuándo es ventajoso la descomposición LU en el proceso de eliminación de Gauss, en el método de eliminación de Gauss? Cuando se resuelven diferentes sistemas donde no cambia la matriz A, pero sí el vector derecho B, que era lo que había mencionado cuando empezó la unidad. Por ejemplo, si tenemos un sistema de ecuaciones, este que está aquí, para analizar una estructura, donde se tiene solamente una carga vertical en el nodo 2, aquí. Resolviendo este sistema, bueno, se conocerá el estado de cargas de ese reticulado, donde las F aquí son los esfuerzos en las barras 1, 2 y 3 respectivamente, y los B y los H son las reacciones de apoyo horizontales y verticales en los nodos indicados en subíndices. Bien, en este caso el nodo 2 es este que está aquí, y el nodo 3 este, solamente reacción vertical. Ahora, ¿qué pasa si yo a ese reticulado quiero ver, por ejemplo, cómo actúa, cuál es la reacción a un viento que viene de la izquierda, que supongo que la carga se distribuye uniformemente en los dos nodos que están aquí? Bueno, ¿qué tengo que cambiar? Solamente el vector derecho, porque la matriz de coeficientes A, si no cambio la posición de los apoyos, si no los intercambio, o si no cambio las conexiones entre las barras, en este caso son 3 barras nada más, sería en este caso los ángulos entre las barras. Pero si hubieras más barras, las conexiones entre ellas, la matriz A no cambia, y solamente cambia el vector derecho B. Y hemos dicho que
la mayor parte del costo computacional en los métodos de eliminación es la eliminación hacia adelante. En el caso del circuito, si no cambio la disposición de las mallas y lo único que cambio son las fuentes, bueno, la matriz de coeficientes no va a cambiar. ¿Está bien? Entonces, para estos casos es conveniente trabajar por separado con la matriz A y con el vector B. En vez de realizar el procedimiento de eliminación hacia adelante, ¿m? Conjuntamente en cada paso con la matriz A y con el vector derecho B, vamos a trabajar por un lado con la matriz A, haciendo la eliminación hacia adelante solamente de la matriz, sin trabajar con el vector derecho B, eso lo vamos a llamar descomposición LU, y luego que se haya descompuesto la matriz, vamos a ver qué da como resultado esa matriz, trabajamos con el vector derecho B. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si se resuelve otro sistema donde se cambia este vector, la parte de la eliminación a solamente la matriz, lo que vamos a llamar ahora descomposición, no habrá que hacerlo de nuevo, porque la matriz es la misma y trabajaremos solamente con el vector. Entonces se ahorra mucho costo, mucho tiempo de cálculo. ¿Mm? Entonces, veamos cuál es el criterio para construir esa matriz, eh, esas matrices L y U. ¿Mm? Tenemos el sistema de ecuaciones original que uno lo puede escribir restando miembro a miembro el vector derecho B de esta forma. Ahora, aplicando la eliminación hacia adelante, hay varias formas de descomponer la matriz A como L y U. Nosotros vamos a ver una de las más clásicas. Haciendo la eliminación hacia adelante, uno puede llegar a un sistema equivalente al AXB, sistema UXD, que si resta miembro a miembro el vector derecho D, queda expresado de esta forma. Bueno, lo que se quiere es, ya sabemos que la matriz U va a ser el resultado de la eliminación hacia adelante, ¿no? Bueno, ¿cómo construimos la matriz L? Para tal que L por U sea igual a A. A la conocemos, U la conocemos, sabemos a qué queremos llegar. Bueno, ¿cómo construimos L? La matriz L se va a construir de la siguiente manera. Va a ser una matriz triangular inferior donde los coeficientes de la diagonal principal van a tener valor igual a la unidad. Y los coeficientes estos que están aquí, ya vamos a ver de dónde salen, los L y J. Ahora, lo que se debe cumplir es que L premultiplicada a el sistema equivalente sea igual al sistema original. Eso es lo que estoy requiriendo. Si distribuyo el producto matricial, se tiene que LU, el producto de estas dos matrices, L por U en ese orden, por el vector X, tiene que ser igual, como tenemos aquí la igualdad, a AX. Y que el segundo término del primer miembro va a ser menos L por D, tiene que ser igual al segundo término del segundo miembro, menos B. Entonces, para que se verifique la igualdad, L por U tiene que ser igual a A, es decir, que se va a cumplir que U premultiplicada por L es igual a A. Sabemos cómo se construye L. U sabemos que es el resultado de la eliminación hacia adelante. Y el vector derecho B va a ser igual a un vector D, que ya vamos a ver dónde aparece en el proceso de descomposición, premultiplicado por esa matriz L. ¿Está bien? Es decir, que si tenemos una matriz A, esto se va a hacer la descomposición una sola vez. ¿Está bien? Bueno, veamos antes de ver cómo se construye L, un diagrama de flujo de
la descomposición LU dentro de la eliminación de Gauss. Esta diapositiva en realidad debería llamarse, lo que pasa es que se ha puesto tal cual está en el libro, debería llamarse pasos en la eliminación de Gauss con descomposición LU, porque la descomposición LU es propiamente dicha, es esta parte nada más. Esto es eliminación de Gauss con descomposición LU. Entonces, tenemos el sistema equivalente a XB, el sistema original a XB. Por un lado, descomponemos la matriz A en una matriz L y en una matriz U. Ya sabemos que esa matriz U, porque ese fue el enunciado, dijimos que este sistema UXD es equivalente al original. Esta matriz U es la matriz que se va a utilizar para la sustitución hacia atrás. ¿Qué está faltando para hacer esa sustitución hacia atrás? El vector derecho D. Ahora, se requirió para construir L que se cumpla lo que está en esta expresión. Eso dio como resultado que B es igual al vector D premultiplicado por la matriz L. Y ese vector D es el que aparece como vector derecho en el sistema triangular superior equivalente. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, una vez que se ha hecho la descomposición LU, el vector derecho B es dato, B. L la acabamos de obtener a través de la descomposición. De aquí, haciendo lo que se conoce como sustitución hacia adelante, ya vamos a ver por qué, se puede obtener el vector derecho D. Es decir, que en la sustitución hacia adelante, el vector incógnita es el vector derecho D, y ese vector derecho D es el que se utiliza como vector derecho en la sustitución hacia atrás. O sea que podemos llegar al sistema equivalente que se obtuvo en la eliminación de Gauss simple, trabajando por un lado con la matriz A y por otro lado con el vector derecho B. Si solamente se resolviera un sistema de ecuaciones AXB, el costo computacional es el mismo. Hemos llegado trabajando separadamente con A y con B al mismo sistema equivalente y el costo es el mismo. Ahora, cuando se cambie B, esta parte del cálculo no hace falta más. Sí, la parte de la sustitución hacia adelante y hacia atrás. Se pueden ir viendo que la sustitución hacia atrás, que trabaja con el sistema equivalente UXD, no cambia en absoluto el algoritmo. Sí van a cambiar los argumentos si se trabajan con otro vector derecho B, pero el algoritmo, la receta, es la misma. Es decir, que el subprograma que hace la sustitución hacia atrás para eliminación de Gauss simple, con pivoteo, con escalamiento, con descomposición LU es exactamente el mismo. Veamos cómo calcular L y qué es la sustitución hacia adelante. Dijimos que la matriz U, que acá se utilizó la nomenclatura al inicio del curso para ver que el resultado de la matriz U, que es la matriz triangular superior, viene de la eliminación hacia adelante y sus coeficientes son de las sucesivas normalizaciones requeridas en cada fila o ecuación. Y acá está explicitado, por ejemplo, la fila 2 se la normalizó una sola vez porque hacía falta eliminar solamente un coeficiente. A la fila 3 se la normalizó dos veces, había que eliminar dos coeficientes, por eso aquí el apóstrofe, aquí el doble comilla o superíndice 2 romano. Y si fuera la fila n, se tuvo que haber normalizado n-1 veces. Desde la primera columna hasta la penúltima columna se deben eliminar los coeficientes. Aquí están las fórmulas explícitas de cómo se normalizaron cuál es el resultado de la normalización de esas filas.
y cómo quedan los coeficientes en cuestión que están aquí, para que estos sean ceros. Los factores utilizados, como vimos en la explicación del método y luego en el ejemplo, en lugar de descartarlos para el siguiente paso, se los almacena en una matriz. Si volvemos al algoritmo del método, cuando se normalizaba una fila J cualquiera, se calculaba el factor para normalizar esa fila, para eliminar el coeficiente AJI, se normalizaba esa fila y una vez que se pasaba a la siguiente fila J, este factor, que es una variable escalar en programación, se sobreescribía con el valor AJI de la fila J ahora, que era cambia de valor numérico. Bien, aquí no. Aquí lo que se hace es a esos factores se los va almacenando en la matriz inferior. Es decir, que esta matriz se puede construir. En programación construyen una matriz identidad y luego van llenando los ceros que están por debajo de la diagonal principal con los factores que surgen de la normalización. No es que surgen de la normalización, que son necesarios para la normalización. ¿Estamos? Estos F y J son los L y J de la matriz inferior. Es decir, que ya sabemos cómo calcularlos, de dónde salen. Vamos a ver directamente el ejemplo 10.2, donde hacemos la descomposición LU y solucionamos el sistema. En el ejemplo 10.1 pide solamente la descomposición. En el ejemplo 10.2 vamos a hacer la solución del sistema usando descomposición LU. Bien, entonces, queda claro que la descomposición es hacer la eliminación hacia adelante, pero solamente con la matriz A, sin el vector derecho B. ¿Está bien? Entonces, de esa forma obtenemos la... perdón que se me fui. Obtenemos la matriz triangular superior U y el vector derecho y el vector y la matriz inferior L. Solamente nos falta trabajar con el vector derecho B. Dijimos que lo que debemos hacer es la sustitución hacia adelante. Bien, ¿dudas antes de empezar con la sustitución hacia adelante? ¿Se entiende lo de cuál es la idea de la descomposición propiamente dicha? D sale de aquí. El sistema equivalente es UXD. ¿Estamos? Quiero construir L de manera que L por el sistema original, L por el sistema original, perdón, L por el sistema equivalente sea igual al sistema original. En el sistema equivalente el vector derecho es D. Como quiero que se verifique esta igualdad, es decir, que L por el sistema equivalente sea igual al sistema original, distribuyo aquí el producto matricial y comparo cada término del primer miembro con el término correspondiente al segundo miembro. El primer término del primer miembro, LUX, tiene que ser igual a AX. Por lo tanto, LU tiene que ser igual a A. Segundo término del primer miembro, menos D menos L por D, tiene que ser igual a menos B. Entonces, L por D tiene que ser igual a B, para que se verifique la igualdad. ¿Estamos? Ese es lo que estoy imponiendo para
construir L. Hemos dicho que entonces tenemos la descomposición de la matriz A en L y U va a ser a través de la eliminación hacia adelante usando solamente la matriz A. Y ahora, este vector derecho D que sale de esta imposición que se hizo, se debe calcular a partir de la sustitución hacia adelante. B lo tengo como dato, L recién lo termino de calcular con la descomposición LU. ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Bien, entonces, veamos la sustitución hacia adelante. La sustitución hacia adelante es bastante simple. Veamos para un sistemita de 3 ecuaciones. Lo voy a escribir acá. Dijimos que la matriz L es una matriz, perdón, es una matriz, acá voy a ponerlo directamente con la nomenclatura con L's. Es una matriz triangular inferior, donde estos L y J son los F y J que se usaron para la descomposición. Y esa descomposición se hizo realizando la eliminación hacia adelante solamente de la matriz A. Es decir, que esto que está aquí es la matriz L para un sistemita de 3 ecuaciones. ¿Cuáles son las incógnitas de la sustitución hacia adelante? Bueno, los elementos del vector D. ¿Está bien? ¿Y qué tengo como dato? Como vector derecho en el proceso o paso de sustitución hacia adelante. El vector derecho B con el que se cuenta originalmente. Bien, entonces de acá podemos ver si realizamos el producto matricial de la primera fila por el vector incógnita, que 1 por D1 más 0 por D2 más 0 por D3 es igual a B1. Es decir, que de la primera ecuación, en la sustitución hacia adelante, y es lo que está aquí, D1 será igual a B1. ¿Está bien? Entonces tiene que quedar claro que B es dato, L se obtiene de la descomposición LU y D es la incógnita del paso, que va a ser usada como vector derecho en el sistema equivalente triangular superior para la sustitución hacia atrás. Veamos la segunda ecuación. La segunda ecuación, esta que está aquí, la voy a expandir, es L21 por D1 más 1 por D2 igual a B2. Ahora, pueden ver que D1 se lo calculó en la ecuación anterior. Por lo tanto, la única incógnita aquí es D2. Y la podemos despejar. Tiene la ventaja además la sustitución hacia adelante, que como la matriz esta triangular inferior tiene los coeficientes de la diagonal principal, que multiplican a la incógnita de esa ecuación con valor igual a 1, se simplifica el cálculo. Es decir, que D2 va a ser igual a B2, lo que está en el miembro derecho, menos, en este caso, L21 por D1. Es decir, menos todos los términos que estén en el miembro izquierdo de la ecuación que ya se hayan calculado las incógnitas. En este caso, uno solo. ¿Está bien? ¿Qué pasa con la tercera ecuación? Y aquí es donde va a aparecer la sumatoria. ¿Está bien? Lo vamos a poner aquí. Aquí es donde va a aparecer la sumatoria. Tenemos que en la tercera ecuación
L31, voy a copiar un poco así, tardo menos. L31 por D1 más L32 por D2 más 1 por D3 es igual a B3. Nuevamente, aquí la incógnita es D3. D1 se lo calculó aquí. D2 fue calculado aquí. Por lo tanto, la única incógnita es D3 en esta ecuación. D3 es igual a lo que está en el miembro derecho, B3, menos la sumatoria de los productos de los L y J, de estos L y J. Estoy en la fila I, en este caso fila 3, por los TJ ya calculados. Y los J tienen subíndices menores a la fila en la que estoy, porque fueron calculados a partir de las filas superiores. Por eso J va desde 1 hasta I-1, donde I es la fila en cuestión. En este caso la fila I vale 3, los J pueden valer 1 y 2. De 1, de 2. ¿Está bien? Entonces, esto pasa restando. Una sumatoria de productos de L y J por DJ ya calculados, dividido por el coeficiente de la diagonal principal, que es 1. Es decir que acabamos de calcular D3. Entonces, para una columna cualquiera, una fila cualquiera, y la incógnita se despeja de esta forma. Miembro derecho de esa ecuación menos la sumatoria de producto de los L y J por DJ calculado a partir de las ecuaciones superiores. Esta fórmula genérica se utiliza desde la segunda ecuación hasta la última, porque la primera se calcula de esta forma. Y como se comienza desde la primera ecuación hacia la última, es en un proceso de sustitución que se denomina sustitución hacia adelante. ¿Está bien? Bien. ¿Dudas respecto de la sustitución hacia adelante? Es más simple inclusive que la sustitución hacia atrás, ¿no? Por la característica de los elementos de la diagonal principal de la matriz L. ¿Está bien? Si no hay dudas, seguimos. Bueno, veamos. ¿Qué queda? La sustitución hacia atrás. Como dije, no cambia esta parte del algoritmo respecto de lo que vimos anteriormente. La única diferencia con la diapositiva de sustitución hacia atrás en la eliminación de Gauss simple es la nomenclatura. En la nomenclatura de la eliminación de Gauss simple, en el proceso de sustitución hacia atrás, utilizó la matriz A con las modificaciones y el vector derecho B también con las modificaciones que eran consecuencia de las normalizaciones de la fila y aparecían esos subíndices bastante molestos. Bueno, aquí a la matriz superior U que obtuvo con la eliminación hacia adelante solamente de esa matriz A, que acá lo hemos llamado, repito, descomposición, la llamamos U y el vector derecho D. Entonces trabajamos con esta nomenclatura que es más simple. ¿Estamos? Para la última ecuación despejamos x de esta forma y desde la penúltima ecuación n-1 hasta la primera con la fórmula genérica. Es decir, que eso no cambia. Entonces, aquí está el punto crucial de por qué se usa este método. Vuelvo a repetir, lo vamos a ver solamente con eliminación de Gauss simple, pero si contaran con un programa de eliminación de Gauss
con pivoteo y escalamiento, tranquilamente puede ir el módulo de descomposición LU. Vimos que el trabajo o costo computacional total en la eliminación de Gauss es 2/3 por n cubo. Cuando n es grande, en la parte de sustitución hacia atrás, n cuadrado sobre 2, no pesa. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que ahora ese costo computacional se divide en dos partes iguales. N cubo sobre 3 para la parte de descomposición y n cubo sobre 3 para la parte de sustitución. La demostración de esa expresión está en el libro, quienes quieran verlo. Y aquí está el punto. Si resuelvo otro sistema donde cambio B solamente, bueno, en ese problema solamente voy a estar trabajando con esto, en la parte de sustitución. Por lo tanto, el número de operaciones va a ser n cubo sobre 3. Voy a estar ahorrando n cubo sobre 3 operaciones. Si fueran, por ejemplo, un sistema de 100 ecuaciones, 670.000 sobre 2, cuando es 335.000 operaciones menos, voy a estar eh, realizando. Si fuera un sistema de 1000 ecuaciones, habíamos dicho que era el número de operaciones 6.7 por 10 a la 8. Bueno, será 3.35 por 10 a la 8 operaciones menos en cada vez que resuelva un sistema con B diferente solamente. Es decir, que el ahorro en tiempo de cálculo puede llegar a ser eh, enorme. Ese es el porqué de que se utilice este método. Y vamos a ver lo que aquí para la parte de cálculo de inversas se utiliza la descomposición LU. ¿Qué cambia en el algoritmo? Ya estamos casi cerrando, quedan 5 minutos. ¿Qué cambia en el algoritmo de la descomposición respecto de eliminación de Gauss con descomposición LU respecto a la eliminación de Gauss simple? Bueno, primero que nada, sepan que muchas veces, y esto es un problema, construir la matriz A puede llegar a ser más dificultoso que la aplicación del propio método. Entonces, no es buena idea, muchas veces, eso depende de la capacidad de almacenamiento que tengan, sobreescribir la matriz A y el vector derecho B. Entonces, es una buena práctica contar con una copia de la matriz A en otra matriz que la vamos a llamar U, y esa matriz U va a ser la que va a ser utilizada para trabajar en el método. Y lo mismo pasa con el vector derecho B. ¿Está bien? Entonces, como dije, la parte de sustitución hacia atrás, el algoritmo no cambia en absoluto. ¿Está bien? Cambia la nomenclatura aquí. En la eliminación de Gauss trabajamos directamente con la matriz A y con el vector derecho B y sobreescribimos los valores. No hicimos una copia de ellos. En este caso, fíjense que el vector derecho B, en realidad no hay que hacerle una copia porque no se lo va a sobreescribir. Se lo utiliza como argumento aquí para calcular D, pero no se lo sobreescribe. ¿Está bien? Entonces hacemos una copia de A en U. La matriz L se inicializa como se crea una matriz identidad y luego se irán eh, llenando los valores por debajo de la diagonal principal. Creamos un vector nulo, X, que luego sus valores se irán reemplazando sus elementos por los de la solución. ¿Está bien? Eh, bien, entonces, como dije, la sustitución hacia atrás no cambia. Veamos la descomposición y la sustitución hacia adelante. En esta parte es
prácticamente igual a la parte de eliminación de Gauss simple, con las siguientes diferencias. A ver, lo vamos a abrir esto aquí. Acá tenemos el pseudocódigo de eliminación de Gauss simple. Y acá el de descomposición LU. Fíjense que en el de descomposición LU, primero, no trabajamos en ninguna parte del mismo con el vector derecho B. Cosa que acá sí pasa en la eliminación de Gauss simple. ¿Está bien? Por otro lado, en la eliminación de Gauss simple, cuando se normalizaba una fila, se calculaba el factor para normalizar esa fila y cuando se normalizaba la fila siguiente, ese factor se sobreescribía. Aquí no. Aquí se guarda como un elemento por debajo de la matriz L, por debajo de la diagonal principal. Es decir que se calcula el factor F y J, se lo guarda en la posición que corresponde, que en este caso sería columna I, fila J. Estoy normalizando la fila J y trabajando en una columna que tiene el mismo índice que la fila pivote. Es decir, por ejemplo, si estoy en la fila pivote 2, la columna es la 2 y las filas a normalizar van desde la 3 hasta la n. Es decir, que esto se lo guarda, se normaliza la fila, y lo que obtenemos como resultado de ese paso antes de seguir a la siguiente fila a normalizar es un valor nuevo en la matriz L y fila normalizada en la matriz U. Es decir, que el resultado de esto son las matrices L y la matriz U. Y luego pasamos a la sustitución hacia adelante, que es prácticamente escribir de manera literal estas fórmulas. Una fórmula donde el primer valor del vector derecho B es igual, se lo va a asignar al primer valor o primer elemento del vector D, el vector intermedio, y la otra parte va a ir con esta expresión. Va a haber dos ciclos de for. Uno para establecer cuál es la fila con la que estamos trabajando y otro ciclo para hacer esta suma de productos. Al igual que pasaba en la sustitución hacia atrás. Con el ciclo externo fijamos la fila donde vamos a despejar la incógnita y en el interno vamos escribiendo el numerador donde aparece la suma de productos. Bueno, aquí pasa lo mismo. ¿Está bien? Fijamos la fila donde vamos a despejar la incógnita, guardamos el elemento derecho de esa fila en D y luego hacemos la suma de producto de los L y J por DJ que están a la izquierda de DI. ¿Estamos? Las filas con las que vamos a trabajar van a ir desde la 2 hasta la N, porque la primera incógnita se calculó aquí. ¿Está bien? Y las columnas dentro de la fila donde se están despejando, donde aparece suma de productos, va desde 1, desde la primera columna hasta la anterior a la columna donde estoy despejando. Fíjense acá por ejemplo, en la ecuación 3. Y es igual a 3. Es decir, voy a trabajar con los j que van desde 1, primera columna, hasta i-1, columna 2. ¿Estamos? Bien. Entonces la mejor manera de programar estos métodos es de manera modular. Un subprograma para la descomposición, otro para la sustitución hacia adelante y otro para la sustitución hacia atrás. Y vamos a ver la clase que viene, vamos a empezar con el ejemplo que vimos en eliminación de Gauss simple, pero con descomposición LU. Y vamos a llegar obviamente al mismo resultado. Y lo que vamos a ver es también esto. Voy a hacer una introducción de qué se trata. Calcular la matriz inversa es
para sistemas, para matrices con gran número de filas, es muy, pero muy costoso. ¿Por qué? Porque la forma de de resolver el problema es el siguiente. Si nosotros tenemos la definición de matriz inversa, que es aquella que posmultiplica o premultiplica la matriz A y da como resultado la identidad, la matriz inversa computacionalmente se va a calcular por columnas. ¿Mm? Es decir, puedo trabajar, por ejemplo, con esta expresión. La matriz inversa posmultiplica la matriz A y da como resultado la identidad. Quiere decir que la primera columna de la matriz identidad va a ser el producto de A, o mejor dicho, la primera columna de la matriz inversa, que está aquí, premultiplicada por A. La segunda columna de la matriz identidad va a ser igual al producto de la segunda columna de la matriz inversa premultiplicada por A. Y así sucesivamente hasta la columna n de la matriz inversa. Es decir, que si la matriz inversa tiene, si la matriz A tiene 1000, es una matriz de 1000 por 1000, bueno, habrá que solucionar 1000 sistemas de ecuaciones, que ya es un número importante, donde lo único que va a cambiar, fíjense, cuando se calculó la primera columna de la inversa y la segunda, lo único que cambia es el vector derecho D. Por lo tanto, se utiliza la eliminación de Gauss con descomposición LU para calcular matrices inversas. Así lo hace la planilla de cálculo y también lo hace cualquier lenguaje de programación. Por lo tanto, siempre que se pueda evitar calcular la inversa, se lo hace. La forma formal, o la manera formal, mejor dicho, de resolver un sistema AXB de modo de premultiplicando a ambos miembros por la inversa. Hacen esto matemáticamente. Lo que van a obtener es que si premultiplicamos ambos miembros por la inversa de A, la inversa premultiplicando A da como resultado la matriz identidad, que si premultiplica a X, da como resultado el vector X. Es decir, que el vector X, vector solución, es igual al vector derecho premultiplicado por la inversa de A. Esto es muy elegante, pero computacionalmente es ineficiente. Y de hecho, no se utiliza a no ser que el sistema sea muy, muy pequeño. Por ejemplo, si estuvieran trabajando con un sistemita con una matriz o un sistema, que ahí aparece la matriz A, de 5 ecuaciones, bueno, no hay problema, pero un sistema de 100 ecuaciones o de 1000 ecuaciones es totalmente ineficiente, porque hay que resolver tantos sistemas como filas o columnas tenga la matriz A. Por eso no se usa esta forma de resolver sistemas de ecuaciones. Bien, ¿dudas? ¿Alguna duda? Bien, ya hablamos. Cortamos aquí la grabación. Bueno, los parciales se van a tomar de manera, por la información que tengo, de manera remota. No sé si este semestre nos vamos a ver las caras, digamos, a cómo viene la cosa. ¿Sí? Porque sepan que va a ser de manera remota. El parcial es acá en 2 semanas. Hoy que es 3. Bueno,
El 17 es el parcial. Así que